Para Alemania, Gran Bretaña constituía un problema. Era una isla y en este caso las enormes fuerzas terrestres de Hitler eran inútiles. Gran Bretaña contaba además con una armada mucho más poderosa que la alemana. A pesar de esto, Hitler calculó que si utilizaba sus recursos estratégicamente, podría interrumpir definitivamente los convoyes por mar que mantenían a Gran Bretaña abastecida de todo lo necesario, desde petróleo hasta alimentos. En los 18 primeros meses que duró este enfrentamiento, los buques de asalto alemanes hundieron más de 130 barcos mercantes británicos. Algunos de los más efectivos buques eran los llamados acorazados de bolsillo, pequeños pero poderosos barcos de guerra diseñados en la década de 1930 para burlar las restricciones impuestas al rearme alemán tras la Primera Guerra Mundial. Uno de estos, el Graf Spee, fue especialmente conocido. En unas pocas semanas hundió 9 barcos mercantes aliados en el Atlántico Sur antes de ser acorralado en el Río de la Plata, en América del Sur, y hundido. Pero los asaltos estaban cobrando muchas víctimas. Si las pérdidas continuaban, Gran Bretaña se enfrentaría a serios problemas de abastecimiento. A principios de la primavera de 1941, los primeros y únicos 2 acorazados de gran tamaño alemanes completaron sus pruebas en el mar. Hicieron estremecer a la Armada británica. Su potencial destructivo era enorme. El primero en entrar en acción fue el Bismarck. En mayo, los aviones de reconocimiento de la RAF lo detectaron cerca del puerto noruego de Bergen, mientras intentaba salir sin ser avistado al Atlántico Norte. La Armada británica se lanzó en su persecución. 2 días más tarde, el Bismarck fue avistado en el Atlántico Norte. El acorazado británico más moderno, el Prince of Wales, fue enviado para interceptarlo. Con él se hallaba el crucero de combate británico Hood. Temprano, en la mañana del día 24 de mayo de 1941, las 2 fuerzas se encontraron. Era la primera vez que los 2 acorazados se hallaban frente a frente. Casi inmediatamente, un obús del Bismarck atravesó la cubierta débilmente blindada del Hood y penetró en uno de los pañoles de municiones de popa. Hubo una explosión enorme. Solo 3 de los 1.200 miembros de la tripulación del Hood sobrevivieron. El Prince of Wales, superado por la situación, se replegó. El primer combate se resolvía a favor del Bismarck. 2 días más tarde, el Bismarck fue avistado de nuevo, esta vez hacia el sur, a unos cuantos centenares de kilómetros a la altura de la costa francesa. Bombarderos torpederos Swordfish cayeron en picado sobre el navío. Uno dio en el blanco y bloqueó el timón del Bismarck. A la mañana siguiente, 2 acorazados británicos, el Rodney y el King George V, dieron alcance al dañado Bismarck. Empezaron a martillear con obuses de grueso calibre el desventurado barco alemán. Pronto no quedó de él más que sus despojos llameantes. Finalmente, el Bismarck fue hundido por un torpedo.
Solo 110 de sus 2.300 tripulantes se salvaron. El Bismarck se había hundido antes de tener la posibilidad de demostrar su valor. Desde que en junio de 1941 Hitler invadió la Unión Soviética, la guerra en el mar había entrado en una nueva fase. Gran Bretaña empezó a enviar barcos de suministros a los puertos rusos del Ártico, Murmansk y Arkhangel. Inmediatamente la armada alemana se preparó a cortarles el paso. Uno tras otro los convoyes fueron atacados o amenazados. En el verano de 1943, el envío de más convoyes a Rusia se había vuelto tan peligroso que fue suspendido hasta el otoño, momento en que, tal como se esperaba, el mal tiempo y una escasa visibilidad ofrecerían cierta protección. Mientras los convoyes eran suspendidos, Gran Bretaña puso su atención en una de las mayores amenazas a las que se enfrentaba, el Tirpitz, el buque gemelo del Bismarck. Había pasado meses escondido en los fiordos de Noruega, esperando el momento de abalanzarse sobre el enemigo. Durante todo este tiempo, la Armada Británica lo había estado vigilando de cerca, dispuesta a acabar con él definitivamente. En septiembre de 1943, 5 submarinos enanos británicos conocidos como X-Craft fueron enviados a los fiordos noruegos para hundirlo. El ataque solo causó daños poco importantes y en la primavera siguiente el Tirpitz, una vez más, volvía a estar a punto para amenazar los convoyes árticos. Esta vez la Royal Navy envió una fuerza enorme para atacarlo. Incluía 6 portaaviones. Tomaron a los alemanes completamente por sorpresa. Los bombarderos en picado británicos atacaron el Tirpitz. Pero dado que el Tirpitz estaba fuertemente blindado, las bombas relativamente pequeñas solo ocasionaron daños superficiales. 3 meses más tarde volvía a estar a punto para operar. Pronto fue descubierto en otro fiordo noruego. Bombarderos Lancaster cargados con enormes bombas Tallboy de 5 toneladas fueron enviadas para hundirlo de una vez por todas. El Tirpitz opuso una pantalla de humo que lo ocultó parcialmente. Sin embargo, varias bombas dieron en la proa, causando daños importantes. Finalmente, 2 meses más tarde, un escuadrón de bombarderos Lancaster lo sorprendió en condiciones atmosféricas perfectas. 3 bombas Tallboys dieron en el blanco. Poco a poco el Tirpitz zozobró. Casi 1000 tripulantes se hundieron con él. Tras más de 2 años de esconderse y escapar de la Armada Británica, el acorazado Tirpitz había sido hundido. Los acorazados alemanes habían sido la gran promesa en la lucha para cortar las líneas de abastecimiento británicas, pero frente al poder abrumador de la Armada Británica nunca tuvieron la ocasión de demostrar su valor. Hitler había perdido la batalla en el mar, cuando menos en la superficie. Pero bajo las olas, la situación era muy distinta.